Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. El domingo pasado la República Argentina pasó por unas nuevas pasos nacionales, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que arrojaron resultados bastante alarmantes para la política nacional. Por eso lo trajimos al piso a Fabricio Navone para analizar la situación. Gracias, Fabricio, por estar con nosotros una vez más. Gracias, Cristian, por invitarme. ¿Te imaginabas los votos de Javier Milei? No, la verdad que no. No. Fue algo... A ver, si bien había algunas tendencias en algunas pocas encuestas que habían advertido que podía sacar buena cantidad de votos, fue un porcentaje que puso, me parece, en alarma, no solo al oficialismo, me parece, sino también a Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio llegaba a esta elección como el gran favorito. Hasta ellos mismos creo que se lo creían, ¿no? Bueno, Carlos Malatón dijo, si llega a ser el 5% de lo que dice, no dura 3 meses en el gobierno. Bueno, ni hablar, seguro. Después se verá. Esto hay que ver cómo sigue esta historia. Pero fue el único candidato que dijo algo sobre la inflación. ¿Cómo le creemos a Massa si dice, bueno, a partir del 10 de diciembre vamos a abocar al tema de la inflación? ¿Propuso algo, Sergio Massa? ¿Cuál es la medida que como candidato a presidente propone? Ni hablar como ministro de Economía, ¿no? Entonces, a ver, yo no soy de los que cree que el pueblo se equivoca cuando vota. Sí, no hay un número o una estadística o un balance de la salida de Guzmán, estrepitosa, ¿no? Casi rozando la traición al presidente, y el ingreso de Massa. A la fecha no hay un índice que haya mejorado, ni la inflación, ni el dólar, ni balanza, ni reservas, no hay... No. Y un corte de boletas en la tercera, lo que comúnmente se llama el conurbano bonaerense, pero digo, técnicamente la tercera sección de Buenos Aires, que es la aglutinante del voto peronista, votaban los intendentes masivamente o con buen caudal de voto, y a Massa cortaban la boleta. Sí. Y ahí que hubo repartían la boleta de Milei presidente y el resto los fiscales dicen que aparecían las boletas del intendente solo, sin las otras. Zabaleta perdió en sus propios pagos. Fueron una elección complicada. Santa Cruz, en la propia Santa Cruz. Sí, por eso. Y es lo que pasó acá también, en Santa Fe, previamente. Massa no pudo contener los votos de todo el conjunto de Juntos Avancemos. Claro. Bueno, pero acá ¿qué pasó? Algo parecido. Acá vos tenés con intendentes, jefes comunales, que la tienen muy difícil para renovar, y te pasaron por arriba. No había un candidato de Milei, pero había un candidato que expresaba esa inconformidad con respecto a gobiernos locales que hace muchos años que están en el poder. Y eso se cansó. O sea, a ver, llegamos a 40 años de la democracia, Cristian, con un matrimonio desgastado entre la sociedad y la política. Y este fue la expresión de hastío y de, me parece, en algún punto, una alarma que hace revisar, me parece a mí, qué es lo que viene. Yo creo que esto va a ser un cambio de época donde la política tiene que cambiar de poder, la política en términos generales, sindicatos, cuál es la relación entre el sindicalista y sus bases también. Por eso también la gente está mirando. ¿Por qué los sindicalistas tienen vidas completamente lujosas cuando sus bases, sus afiliados no llegan a fin de mes? Sí, son muy pocos los sindicatos donde sus referentes o sus representantes tienen el mismo sueldo que un trabajador. Son muy pocos. Ninguno. No existe eso. No existe más. No existe más. ¿Cómo puede ser que un sindicalista oficialmente tiene un recibo de sueldo y después vive en el country Aguada, por ejemplo?
Todo eso es casta también, lo que Milei llama casta. Y eso se puso pata para arriba ahora. Claro, cuando hablamos de la salud pública, te dice una señora o una mamá, dice, estoy esperando un turno 4 o 5 meses. Claro. Para que me den un turno. Y en Rosario, que dentro de todo tenemos, o supuestamente tendríamos... Sí, la cúspide de la salud. Una buena red de salud pública. Entonces, yo veo que el peronismo dice, los derechos y los jubilados, y le van a sacar la jubilación, y los jubilados lo llegan ya a fin de mes, ¿no? O sea, ¿de qué derechos me están hablando? Dice la gente. Fíjate, vos hablas de la tercera sección. Fíjate cómo se votó en Rosario. Bueno, se tiñó, digo, el centro tuvo más contención del voto, lo que es el sector donde el peronismo no, casi siempre le va bastante mal, en el centro, tuvo mayor caudal de voto que en los barrios de la ciudad, en los barrios más populosos. Empalme, Tablada, o sea, seccionales, vos conocés bien. Lo que sí hay que dejar en claro que hay muchas medidas sociales que son paliativas, pero también son derechos, como la asignación universal por hijo, el progresar, el plan alimentar, la tarjeta alimentar, la garrafa social, que están en juego. Porque parece que hay un sector, es lo que yo pienso, Diego Faricio, hay un sector de la sociedad joven que no ha vivido crisis fuertes. Y no tiene memoria sobre eso, porque nunca lo vivió. Entonces, parece como que todo ya está establecido y no es así. No, pero a ver, cuando se dice esta crisis es parecida a la del 2001. No tiene la más puta idea lo que dice. Yo me la acuerdo. ¿Vos cuántos años tenías en el 2001? Yo tengo 30, es decir que son... Bueno, tenía 10, 11 años. Yo tengo 46. Pero me la acuerdo patente el saqueo en el Carrefour, digo, mi casa de mi mamá es a 4 cuadras del Supermercado Norte en ese momento. Mirá, saqueos. 2001, porque aparte uno también tiene una puntería. Me voy a vivir con mi pareja. Nos vamos a ir juntos. 2001. Y fue, la verdad, tremendo ese año. Años donde no había laburo, no había plan, no había nada, no había comida, no había nada en la calle. Que recién... Los comercios estaban totalmente... O sea, esta crisis no tiene parangón con el 2001. Es una crisis de mercado, y no una crisis... Una crisis de mercado, sí. Es una crisis de mercado, dice Malatón. Y, no una política. Y no económica, porque la gente, uno ve el consumo diario, digo, vos un viernes, sábado y domingo ir a comer afuera, tenés que sacar turno. Digo, tenés que pedir un turno. Todavía existe ese consumo. Vacaciones, salida y demás. Lo que pasa es que es peligroso el tema de decir, Javier Milei dijo textualmente, el artículo 14 bis lo vamos a derogar, un artículo de la Constitución. Sí. Digo, Sí, aparte es un artículo que de hecho está derogado. Sí. Vos sos docente en Derecho. Bueno, sí, participo. A ver, el 14 bis, ¿qué es lo que nos garantiza el 14 bis realmente hoy? Está derogado. Los gobiernos, el Estado lo ha derogado. Los distintos gobiernos lo han derogado en la realidad. Pues si no está garantizado el aguinaldo, las vacaciones. Sí, pero para el sector formal, ¿cuánto es el sector formal en Argentina? Sí, 40%, menos. Cada vez menos. Y de ese sector formal tienen una parte inmensa que cobra en negro, que tampoco se ve retribuido en su recibo de sueldo, en los aportes. Bueno, Durán Barba hace poco dio declaraciones que decía que no es una cuestión, no es una campaña de las propuestas, sino de los sentimientos y de las emociones. Sí. Massa va a tener que apuntar a las emociones para poder llegar al balotaje. Qué difícil es que baile el mono. Va a tener que apuntar a las emociones. Va a tener que hacer una campaña. Piden, los intendentes de la tercera sección piden la presencia inmediata de Cristina en sus distritos para levantar mayor caudal de voto. Bueno, pero eso es algo que no se entiende. Los vecinos caminan y le dicen, ¿dónde está Cristina? Pero tiene razón, pero tiene razón. ¿No es la dirigente que tiene más intención de voto, la mejor imagen en la Argentina? ¿No dice eso el kirchnerismo? ¿Cómo puede ser que Cristina se vaya al sur? A ver, hace 3 meses casi le quieren pegar un tiro en la cabeza, casi le pegan un tiro en la cabeza. La sociedad no se conmovió con un hecho aberrante como el que sucedió. O sea, algo está pasando. Algo ya teníamos que ver que estaba pasando ahí. Que nadie movió un pelo cuando quisieron asesinar a una vicepresidenta.
sea quien sea. Sí, sí, sea hasta el peor enemigo. Entonces, La política partidaria, digo, pues Javier, hay que aclararlo, Javier Milei es político, está dentro del sistema, aun cuando repele el sistema, claro, sí. no es que va por por un sistema nuevo, está dentro del sistema político argentino, con partido, con financiamiento, digo, parte del mismo sistema que el resto de los candidatos. Lo que sí están enojados, y hay un sector muy enojado en la sociedad, con la partidocracia y el bipartidismo. Sí, más que 2, 3 partidos, no importa cuántos partidos hay. No sé, Cristian, realmente si llega a que hay un bipartidismo, porque de hecho hay países donde funciona el bipartidismo perfectamente, como en Estados Unidos, Eso. Y aparecen emergentes como el de Milei. Exacto, que es Donald Trump, dentro de los mismos partidos. Entonces, tampoco sé si es en contra del bipartidismo. Yo sé que, entiendo que hay ahí una crítica muy grande, estructural, a la forma en que se ejerce la política. En la forma en que se hace política. Los dos grandes aparatos, el radicalismo y el peronismo, aparatos Están territoriales, y no pudieron contener. Mira lo que le pasó a la reta con el aparato del radicalismo y qué le pasó al peronismo siendo gobierno. Entonces, En el peronismo me parece que falta un llamado digo, de algún modo planteando un esquema de guerra, ¿no? Digo, un llamado de guerra, ¿no? Tocar la trompeta. Despierten que han pasado la muralla. Digo, el Castillo. ¿a quién hay que despertar? Esa es la pregunta. Y la militancia no se siente llamada. Claro, es que hay que ver si... Dice, nadie me llama. ¿Qué hay de eso? Estoy en mi casa, nadie me llama. ¿Qué quedó de eso también? Porque yo veo que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de vinculación orgánica y que están militando para Milei. Sí. Y supongo también que muchos de ellos eran hijos de militantes de otros, de radicalismo, de peronismo. Sí. Entonces, vos lo llamás, pero ¿a hacer qué también? ¿A proponer qué? ¿A explicar qué? Fijémonos la campaña provincial, Lewandowski. ¿Hay que hablar de seguridad o no hay que hablar de seguridad? Un afiche que dice inseguridad y le tacharon la IN. Y la gente que dice, me están tomando de boluda. ¿Se puede decir eso acá? Sí, no hay ningún problema. Fabricio, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos, como siempre. Vos. Vamos un pequeño corte y seguimos con el programa.